Esta es la porción número 17, Parashá Yitro. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Shalom Aleichem, paz a vosotros, estimados oyentes. Gracias por tu compañía una vez más aquí en nuestra serie de lecturas a través de las porciones de la Torá en el transcurso de un año. Esta lectura se titula Parashá Yitro, Jetro en español, Yetro, el suegro de Moisés, quien da un consejo muy sabio, un consejo que quizás Moisés ni se daba cuenta que le hacía falta, pero gracias al Eterno, aquí está grabado para nosotros tomarlo como medida para aplicarlo en nuestras vidas. Espero que estés atento a la palabra que hoy nos llevará desde Éxodo capítulo 18 hasta el 20, versículo 23. Éxodo 18:1 hasta el 20, versículo 23. Como siempre, voy a compartir contigo lecturas sugeridas para el estudio de esta semana y eso lo daré a continuación al final de nuestro programa. Quizás tú hayas recibido este programa por medio de un enlace y me gustaría que después de escucharlo, si lo estimas digno de compartir, no solamente nos harías un gran favor, sino que se estaría cumpliendo la misma promesa del Eterno que nos da en Isaías 55, versículos 10 y 11, que en resumidas palabras dice que la palabra del Eterno llega para bendecir nuestras vidas. Y esa es mi esperanza, que tú puedas tener la oportunidad de propagar la palabra para que sea de bendición para aquellas personas a quien tú la envías y que el Eterno cumpla su propósito. Y también al final del programa le voy a dar algunos enlaces adicionales que usted puede utilizar para usar esto como una herramienta de propagar la palabra del Eterno. Bueno, sin más, entremos en nuestra lectura en el día de hoy, que les recuerdo, iniciamos Éxodo capítulo 18. A continuación, aquí en Oye Israel. Éxodo capítulo 18. Todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, y la manera como el Señor había sacado a Israel de Egipto, llegó a oídos de Jetro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés. Cuando Moisés despidió a Séfora, su esposa, Jetro la recibió a ella y a sus dos hijos. Uno de ellos se llamaba Gersón, porque dijo Moisés: «Soy un extranjero en tierra extraña». El otro se llamaba Eliezer, porque dijo: «El Dios de mi padre me ayudó y me salvó de la espada del faraón». Jetro fue al desierto para ver a Moisés, que estaba acampando junto a la montaña de Dios. Lo acompañaban la esposa y los dos hijos de Moisés. Jetro le había avisado: «Yo, tu suegro Jetro, voy a verte. Me acompañan tu esposa y tus dos hijos». Moisés salió al encuentro de su suegro. Se inclinó delante de él y lo besó. Luego de intercambiar saludos y desearse lo mejor, entraron en la tienda de campaña. Allí Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios en favor de Israel, todas las dificultades con que se habían encontrado en el camino, y cómo el Señor los había salvado. Jetro se alegró de saber que el Señor había tratado bien a Israel y lo había rescatado del poder de los egipcios. Y exclamó: «Alabado sea el Señor, que os salvó a vosotros del poder de los egipcios. Alabado sea el que salvó a los israelitas del poder opresor del faraón».
Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, por lo que hizo a quienes trataron a Israel con arrogancia. Dicho esto, Jetro le presentó a Dios un holocausto y otros sacrificios. Y Aarón y todos los ancianos de Israel se sentaron a comer con el suegro de Moisés en presencia de Dios. Al día siguiente, Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo, y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo: ¿Pero qué es lo que haces con esa gente? ¿Cómo es que solo tú te sientas, mientras todo este pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? Es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios, le contestó Moisés. Cuando tienen algún problema, me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las dos partes. Además, les doy a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios. No está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro. Pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti. No la puedes desempeñar tú solo. Oye bien el consejo que voy a darte, y que Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. A ellos los debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios, y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malavidas, y designa los jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Serán ellos los que administren justicia en todo tiempo, atendiendo los casos sencillos, y los casos difíciles te los traerán a ti. Eso te aligerará la carga, porque te ayudarán a llevarla. Si pones esto en práctica, y Dios así te lo ordena, podrás aguantar. El pueblo, por su parte, se irá a casa satisfecho. Moisés escuchó el consejo de su suegro y siguió sus sugerencias. Escogió entre todos los israelitas hombres capaces, y los puso al frente de los israelitas, como jefes de 1000, 100, 50 y 10 personas. Estos jefes administraban justicia en todo tiempo, atendiendo los casos sencillos, pero remitiendo a Moisés los casos difíciles. Más tarde, Moisés despidió a su suegro, quien volvió entonces a su país. Éxodo, capítulo 19. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí, y allí en el desierto acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios, y desde allí lo llamó el Señor y le dijo: Anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Vosotros sois testigos de lo que hice a los egipcios, y de que os he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora vosotros me sois del todo obedientes, y cumplís mi pacto, seréis mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerle todas estas palabras que el Señor le había ordenado comunicarles. Y todo el pueblo respondió a una sola voz: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Así que Moisés le llevó al Señor la respuesta del pueblo. Y el Señor le dijo: voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube, para que el pueblo me oiga hablar contigo, y así tenga siempre confianza en ti. Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho, y el Señor le dijo: ve y consagra al pueblo hoy y mañana. Diles que laven sus ropas, y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí, a la vista de todo el pueblo.
Pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte, y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte. Sea hombre o animal, no quedará con vida. Quien se atreva a tocarlo, morirá a pedradas o a flechazos. Solo podrán subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta. En cuanto Moisés bajó del monte, consagró al pueblo. Ellos, por su parte, lavaron sus ropas. Luego Moisés les dijo: Preparaos para el tercer día, y absteneos de relaciones sexuales. En la madrugada del tercer día, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente, y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés, y Dios le respondió en el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí, y desde allí llamó a Moisés para que subiera. Cuando Moisés llegó a la cumbre, el Señor le dijo: Baja y advierte al pueblo que no intenten ir más allá del cerco para verme, no sea que muchos de ellos pierdan la vida. Hasta los sacerdotes que se acercan a mí deben consagrarse. De lo contrario, yo arremeteré contra ellos. Moisés le dijo al Señor: El pueblo no puede subir al monte Sinaí, pues tú mismo nos has advertido: Pon un cerco alrededor del monte y conságramelo. El Señor les respondió: Baja y dile a Aarón que suba contigo. Pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben intentar subir a donde estoy. De lo contrario, yo arremeteré contra ellos. Moisés bajó y repitió eso mismo al pueblo. Capítulo 20. Éxodo, capítulo 20. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengáis otros dioses fuera de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Acuérdate del Shabbat para consagrarlo. Trabaja 6 días, y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca.
Ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaron de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés: «Háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos». «No tengáis miedo», le respondió Moisés. «Dios ha venido a poneros a prueba, para que sientáis temor de Él y no pequéis». Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. El Señor le ordenó a Moisés: «Diles lo siguiente a los israelitas: Vosotros mismos habéis oído que os he hablado desde el cielo. No me ofendáis. No os hagáis dioses de plata o de oro, ni los adoréis. Bueno, mi querido oyente, aquí concluimos nuestra lectura por el día de hoy. Fíjese cómo cerramos con la advertencia de no hacerse ídolos, de no hacerse imágenes, ni de oro, ni de plata, yeso y palo en otros contextos. Sin embargo, eso es precisamente lo que los israelitas van a hacer de aquí a un par de semanas, cuando ellos, en su manera propia, quieren adorar al Eterno por medio del becerro de oro, en violación directa de este último mandamiento que aquí cerramos en Éxodo 20:23. Les recuerdo que en la lectura de hoy hemos ido desde Éxodo 18 hasta el capítulo 20, Éxodo 18:1 hasta el 20:23. Quizás usted se asombre porque repito tanto las citas, pero recordemos que esto no es solamente un medio de entretenimiento, sino un incentivo para que nosotros en el transcurso de la semana tengamos la oportunidad de escuchar, leer y meditar sobre las mismas Sagradas Escrituras. He aquí ahora las referencias de la semana de lecturas sugeridas que complementan el estudio de la palabra. La primera de ellas se encuentra en la Haftará, es decir, los profetas. Del profeta Isaías hay dos citas. La primera de ellas es Isaías 6, versículo 1, hasta el capítulo 7, versículo 6. Repito, Isaías 6:1 hasta el capítulo 7, versículo 6. La segunda cita es más breve, pero también de Isaías. Isaías capítulo 9, 5 al 6. Repito, Isaías capítulo 9, versículos 5 al 6. Y finalmente la última cita proviene del Nuevo Pacto, del Habrit Halashah. Es de Mateo capítulo 8, versículos 5 al 20. Repito, Mateo capítulo 8, versículos 5 al 20. Al inicio de nuestro programa había dicho que si tú quieres propagar la palabra del Eterno por los medios sociales, te invito a que sigas cualquiera de estos enlaces aquí en su pantalla, si no estás viendo en vídeo, o simplemente visitarnos buscando Oye Israel por cualquiera de las plataformas de su costumbre, ya sea en YouTube, ya sea por medio del WhatsApp, Twitter, o hasta nuestro grupo en Facebook. Le animo a que nos visite y de esta forma sea usted partícipe en la función, en el deber de repartir la buena semilla de la palabra del Eterno. De antemano le quiero dar las gracias por su participación en esta labor. Yo soy Neil Ganda y le quiero dar las gracias por su compañía e invitándole a que nos acompañe en nuestro próximo encuentro, si el Eterno lo permite. Hasta entonces, que Él te bendiga muy pero muy ricamente. Shalom.